Bienvenidos, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el gerente de Zona Franca, Álvaro Espinosa. Tenemos que señalarle, ¿cierto?, a nuestros televidentes que Álvaro Espinosa es una persona que estuvo durante mucho tiempo en Iquique, se fue de la ciudad, estuvo 5 años fuera, haciendo algunas cosas que ya le vamos a preguntar, y está de retorno acá en Iquique. Álvaro, bienvenido a Iquique Televisión. Muchas gracias por la invitación, Reinaldo. Cuéntanos, la gente a lo mejor que no te ubica, sobre todo los iquiqueños que han llegado ahora último, que la gente que ha llegado ahora último a Iquique, ¿cierto? Tú fuiste gerente del puerto, digamos, de la empresa portuaria, durante varios años. Así es, bueno, yo llegué a Iquique la primera vez en el año 94 y estuve hasta el año 2005 y últimamente he sido gerente general de la EPI, empresa portuaria Iquique. Y después te fuiste a San Antonio con un proyecto del puerto de San Antonio. Así estuve, te corrijo, fueron 8 años los que estuve fuera. Ya. Principalmente me fui a asumir la gerencia general del puerto de San Antonio. Ahí me tocó un desafío profesional muy amplio, tuvimos una licitación muy grande siendo el principal puerto. Así que, y después tuve también incursionando temas privados y finalmente, bueno, me encontré esta alternativa y esta nueva oportunidad de llegar a regresar a Iquique o no? No lo tenía en mis planes, fue completamente inesperado, pero contento de estar acá. Esta es una ciudad que la quise mucho y la quiero mucho y gran parte, o sea, mis hijos crecieron acá, así que es una ciudad que le tengo bastante afecto. Y siempre nos encontramos en la playa, ¿sí, no? Haciendo ejercicio los días domingos. Así es, bueno. Tú en bicicleta y yo trotando. Así es. Yo no troto ya, no sé. Trato, pero no troto. No, yo sigo andando en bicicleta quiero seguir metiéndome al mar, a ver si puedo retomar. Digamos, de la ciudad. Sí, así es. Un Iquique muy cambiado, Álvaro, un Iquique que me imagino, tú me decías antes de empezar la entrevista que habías venido en un par de oportunidades, pero es una ciudad que se ha desarrollado por todos lados, llegó el boom minero. ¿Cómo la viste desde fuera tú? Bueno, yo quiero transmitir que, fíjate que yo he sentido, se siente el dinamismo económico de Iquique, se ve y hay muchas señales de que demuestran de que es una ciudad pujante, con mucha fuerza. Las cifras lo corroboran de que es una ciudad que crece, una región que crece más allá que la media del país. Alguna vez leí que esta ciudad tenía, en términos de ingreso per cápita, era la tercera en el país, después de Antofagasta, Copiapó, y veníamos. Y yo creo que eso se percibe, uno se da cuenta que es una ciudad pujante. Y que bueno eso, bueno, esto también obliga a que las autoridades y todos tengan también nuevos desafíos. Es una ciudad que plantea muchos desafíos, digamos, ¿cierto? Conversábamos con muchos de los invitados que hemos tenido en nuestro programa y, por ejemplo, la gente algunos médicos nos señalaban, mira, el hospital se diseñó para 100.000 habitantes, digamos, el hospital que tenemos, ¿cierto? Y ya estamos en 300.000, digamos, junto con Altos Pisos, ¿cierto?, el último censo, o sea, más del doble, digamos, y por lo tanto quedó chico, obviamente, hay algunos que piden un hospital nuevo, en fin. ¿Cómo ves el tema, digamos, de infraestructura? Se ha señalado, ¿cierto?, que es uno de los cuellos de botella que tiene la región y basta, digamos, andar desplazarse por la ciudad en el vehículo propio o en alguno de la locomoción colectiva y uno se da cuenta que ahí parece que hay que poner ojo, digamos, en este tema. Bueno, efectivamente es lo primero cuando yo decía que hay nuevos desafíos. A pesar de que cuando uno llega a Iquique ya se encuentra, afortunadamente, porque si no sería bastante desalentador, se encuentra con que hay obras en términos de concesiones interurbanas, o sea, la concesión al aeropuerto y también la concesión hacia Pozo Almonte. Sí. Bueno, afortunadamente digo, creo que que bueno que eso está pasando, porque obviamente ahí tenemos un problema menor a futuro. Sin embargo, sí me doy cuenta de que no se ha avanzado ni en infraestructura, ni en gestión en todo lo que es el transporte interno de Iquique. O sea, ahí yo creo que hay un déficit importante y reitero, yo creo que no solamente falta nueva infraestructura, sino que también hay que partir por gestión. A veces uno puede aumentar la capacidad de las calles, de las vías, solamente con gestión. Claro.
Y después, bueno, ya cuando la gestión no va para más, bueno, invertir en nueva infraestructura. Y creo que ahí hay un déficit importante que uno claramente se observa cuando uno llega afuera. Vamos al tema que nos convoca, la SOFRI, ¿cierto? La zona franca de Iquique. En algún minuto, recuerdo ya hartos años acá en Iquique, ¿cierto? Se temió por este tema de la baja de los aranceles y se anunciaba, ¿cierto?, que la SOFRI no tenía mucho futuro, que la SOFRI 5, 10 años más, esto estamos hablando de los años 90, ya no tenía sentido, ¿cierto? Y sin embargo vemos una SOFRI, digamos, pujante, con mucha fuerza, ¿cierto?, creciendo todos los días, también muy congestionada, con nuevas etapas, en fin. Esos vaticinios o esos, ¿cierto?, aquellas personas que vaticinaban que la SOFRI se moría, estaban absolutamente errados, parece. Bueno, yo creo que las cifras corroboran lo que tú dices, que efectivamente Iquique padece no solamente SOFRI, sino que a veces con el puerto, de que se va a morir el puerto, se va a morir la SOFRI, sin embargo siguen extremadamente vivito y coleando. Bueno, yo creo que el tema de los aranceles, quizás la gente que pensaba que con la baja arancel la SOFRI se muriera porque no conocía el tema de que la SOFRI es un centro logístico. Y como centro logístico también va a seguir siendo un polo importante, no solamente en la región de Tarapacá, en el norte chileno, sino que en todos los países vecinos. Yo creo que ahí es donde está el potencial, tenemos una ubicación privilegiada en el sector norte, con buenos servicios, buen puerto. Yo creo que eso es la esencia de que el sistema siga siendo competitivo. Independiente que igual quizás los aranceles hoy día no son pero no tenemos IVA, también no hay impuestos de primera categoría, entonces yo creo que igual siguen existiendo beneficios que ayudan a ser competitivos. Y reitero, yo creo que como centro logístico seguimos siendo muy importantes. Hay un know-how, una experiencia que tienen todos los empresarios que operan en el sistema franco, que ese es lo que le da valor al sistema. En términos, si hubiese que compararla con otras zonas francas, ¿quién es nuestra competencia, si entre comillas? Entiendo que Panamá de alguna manera también, pero hacia el sur de América no hay otra zona franca tan potente como esta, ¿no? Bueno, comparativamente uno tiene la zona franca de Tacna, Sotac, y está la zona franca de Punta Arenas, pero obviamente son en una dimensión bastante menor, y si uno mira las cifras, se ve que el crecimiento en los últimos años de estas otras zonas francas versus la de Iquique ha sido bastante menor, o sea, esta sigue siendo con un crecimiento más fuerte, más vigoroso. Entonces yo creo que dejando fuera Panamá, sigue siendo tal vez lejos la principal zona franca del Cono Sur. Ahora, se ha hablado también durante muchos años, ¿cierto? Y lo hemos visto cuando estabas tú en el puerto, después que estuviste fuera, se siguió conversando el tema, y todavía, por supuesto, sobre los corredores bioceánicos, ¿cierto? Y el impacto que ellos podrían provocar. Siempre se dice a un tris, digamos, de que esto se cristalice, ¿cierto? Ahora entiendo que falta un poco en el tema de Bolivia. Ustedes cuando estaban en el puerto hicieron bastantes gestiones, digamos, en Bolivia, recuerdo viajes, ¿cierto?, para interesar a los empresarios de ese país, digamos, que sacaran sus mercancías por el puerto de Iquique, en fin. ¿Cómo visualizas ese tema tú? ¿Es potencialmente también un elemento dinamizador en el desarrollo futuro? Muy buena pregunta, porque yo aquí quiero aprovechar mi background, mi conocimiento naviero. Yo creo que nosotros somos como puertos, y tal vez hablo como región, incluido también el puerto de Arica y el de Antofagasta, somos una alternativa para toda la mediterraneidad de Bolivia, de Paraguay, en que somos una alternativa a los puertos del Atlántico. Y por ende, en la medida que tengamos buenas vías de comunicación, buenas carreteras, vamos a poder lograr ser una alternativa para la carga de Bolivia y Paraguay. Lo que sí no creo, y eso es un tema de que nosotros vayamos a ser capaces de mover carga brasilera, carga de Brasil, que se venga a Iquique, y de Iquique se vaya, por ejemplo, al oriente. Porque quizás lo que ocurre es que los mapas, cuando uno los mira, son bastante erróneos. Si uno ve las distancias que hay de Iquique al oriente, efectivamente al oriente es más
corto irse de Iquique a Japón. Ya. Pero en Hong Kong está el punto de equilibrio, o sea, ir del Atlántico a Hong Kong es similar a ir de Iquique a Hong Kong. Pero si tú vas a Singapur, a Tailandia, eso es mucho más cerca en distancia irse por el Atlántico. Entonces, pensar de que uno va a lograr mover carga los brasileños van a salir por acá, pasando por terceros países, por 4.500, 5.000 metros de altura, con distintas aduanas, con distintas idiosincrasias, la verdad que es un tema que yo creo que si es viable a futuro va a ser muchísimos años más cuando estos países en la cultura hayan evolucionado tanto que se eliminen las fronteras, etcétera, como es hoy día la Comunidad Europea. Claro. Pero efectivamente sí es importante las vías de comunicación con Bolivia, con Paraguay, de modo que la carga de esos países mediterráneos puedan salir por puertos del Pacífico, es un buen chileno. Punto ese, porque cierto, como te decía, hemos venido escuchando durante muchos años este discurso, inclusive la posibilidad, cierto, de embarcar por el puerto soya, en fin, otro tipo de productos, digamos, de la zona del Mato Grosso. Siempre se habló de eso como un potencial y la verdad, bueno, a jugar por lo que tú nos comentas, eso no es tan viable, digamos, no es tan... Yo te quería confirmar eso, no solamente en términos de distancia, pero dado el volumen, el mercado del Atlántico, los fletes marítimos desde el Atlántico a Europa, al Asia, y las frecuencias marítimas son los fletes muchísimo más baratos que por el lado del Pacífico y las frecuencias más del doble o triple. Entonces, la verdad que como servicio es muy difícil competirle a los puertos del Atlántico. No es competitivo para nada. Entonces, es un deseo, un sueño, pero en términos, la realidad te dice que todavía no. Oye, para cerrar este capítulo del puerto, hemos conversado con las nuevas autoridades del puerto, obviamente, y ellos están moviendo 3,5 millones de toneladas, entiendo, ¿cierto? Cuando tú te fuiste estaban 1 millón y algo, y se proyectan 6 millones, 7 millones para los próximos años. ¿Tú lo ves viable eso? A ver, el puerto, tengo entendido que el puerto de Iquique tuvo un pic como el año 2009, creo que llegó a mover 3 millones y tanto, y estos años ha estado cercano a los 3 millones. Nosotros hemos visto, por lo menos en la zona central, de que el crecimiento del movimiento de contenedores es aproximadamente 2 veces el crecimiento del PIB. Ya. O sea, en la medida que Chile crece al 5%, uno podría estimar que la carga crece al 10%. Y eso, obviamente, si uno tuviese esos crecimientos proyectados todo el país, no es fácil pensar de que en los próximos 10 años este puerto pueda duplicar su movimiento. Bueno, Álvaro, vamos a hacer un breve alto aquí en nuestro programa, ¿cierto? Estamos conversando en Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, con Álvaro Espinosa, quien es gerente de Zona Franca. Hacemos un alto y ya estamos de regreso con ustedes.